Saludamos a todas las personas que están conectados desde diferentes dispositivos, los bendecimos y les damos una calurosa bienvenida. Nos alegra mucho que estés allí, que te conectes y quieras estar con nosotros. Hoy quiero compartirles un mensaje que le he puesto por nombre Más que un trato. Dígalo conmigo, más que un trato. Seguramente usted ha hecho buenos tratos en la vida, pero también hemos hecho unos tratos y uno se acuerda más de cuáles, de los buenos tratos o de los malos tratos que hemos levantado. Quiero contarles un trato que yo hice cuando tenía 11 años, 11, 12 años. Nos regalaron junto con mi hermano mayor una perrita. Y entonces cuando ya fue creciendo la perrita y en su segundo celo dijimos, no, para que dé cría. Y dio cría a la perrita, quedó embarazada, 9 cachorros. Y era una raza fina, cazadora de leones. De la raza de África, africana, de un sector que se llama Rhodesian. Y allá pues hay muchos leones y en las fincas o en las tierras pues tienen 10 o 20 perros de esa raza. De tal manera que cuando se arrimen los leones, ellos engavilla, pero le salen al encuentro al león y los espantan. Y yo tenía una de esas tremenda. Y dijimos, 9 cachorritos para vender. Uno de los cachorros obviamente era para el macho alfa, y los otros 8 perritos eran de nosotros. Pero resulta y pasa que la perrita era de los 2, pero el único que la cuidaba era yo. Pero era de los 2. Entonces yo le dije a mi hermano, él sabía y era consciente de que la perrita la cuidaba era yo. El que hacía el aseo, el que lavaba, el que limpiaba, el que la cambiaba, el que la sacaba, era yo. Entonces llegamos al trato de que el primer perrito que vendiéramos era para él y el resto era para mí. Listo. Empezó la venta de los perritos. Vendimos el primer perrito por allá en la 127, esos edificios finos, costosos, tocaba llevar la perrita allá. Bien vendido el primer perrito. Yo, mis cuentas en la mente, el resto son para mí. Resulta y pasa que empezaron a pasar las semanas y nadie me compraba los perritos. Para hacerle la historia larga, corta, me tocó regalarlos, rifarlos, cambiarlos por lo que fuera. Y ese fue el trato que hice con mi hermano. A él le fue bien. A él le fue bien. Y hoy quiero precisamente que leamos juntos el trato que Dios hace con nosotros. Quiero que lo leamos a la luz de este pasaje, Mateo 26, porque Dios ha hecho un trato, pero realmente es un trato espectacular. Quiero que lo leamos y que juntos identifiquemos qué parte le corresponde a Dios y qué parte nos corresponde a nosotros. Ayúdeme, por favor. Vayamos juntos y ayúdeme a identificar qué le corresponde a Dios en este trato y qué nos corresponde a nosotros. Dice el versículo 26, o sea que estamos en Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo:
cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto. Y otras versiones para adolescentes y niños dirá, confirma el trato entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ahí está el trato. ¿Logra usted identificar el trato en el pasaje? Hay un trato de parte de Dios entre Él y su pueblo. ¿Cuál es ese trato? Ayúdeme a identificarlo. ¿Qué parte hace Dios? ¿Qué parte hacemos nosotros? Al final dice que ese trato producirá que los pecados de muchos sean perdonados. ¿Cierto? Y que él lo hace todo. ¿El qué hace según este trato? Toma el pan que representa su cuerpo, muy pila, muy bien. Pero luego toma el vino que representa hasta la última gota de su sangre. Tanto el cuerpo como la sangre son completamente entregadas para que a través de esa sangre nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué tal ese trato? La pregunta ahora es, ¿cuál es la parte de él? Entregarse, sacrificarse, derramar su sangre. ¿Costoso ese trato? ¿Fácil? Costoso y doloroso. Ahora, según este pasaje, ¿cuál es la parte de nosotros en el trato? Tomar y beber de la copa y del pan. Pero según el pasaje, nuestra parte en el trato es prácticamente nada. O sea, recuerde con mi hermano, el trato era uno para él, el resto para mí. Como que cada uno le correspondía una parte. Pero a la luz de este pasaje uno dice, pues solamente nos corresponden los beneficios, pero el sacrificio lo hace el Señor. ¡Wow! Eso no es un trato. Eso es más que un trato. El pueblo de Israel celebra aún la famosa fiesta de los panes sin levadura, o también conocida como la Pascua, la semana de la Pascua, en la cual, ¿en qué consiste esa fiesta? Ellos cada semana, una vez al año, en esa semana, como familia, el padre de familia, entonces preparaban la mesa y mataban un cabrito y preparaban panes sin levadura. Tomaban la sangre y recordaban en la mesa, ponían 4 copas de vino y recordaban, a medida que se iban tomando las copas, había como un ritual, y decían, y le compartía el padre de familia, le compartía a su casa y les recordaba: recuerden cuando éramos esclavos en Egipto y que Dios envió un juicio de que todo primogénito de Egipto moriría por causa de sus pecados, de sus rebeldías. Pero recuerden que Dios le dijo a Moisés que nos dijera a nosotros que matáramos un cabrito y que la sangre de ese cabrito la pusiéramos en la puerta de la casa, quedara manchada la puerta de la casa. De tal manera que cuando viniera el ángel de la muerte, empezara a mirar las casas, y si la casa tenía sangre, pasaba de largo, la saltaba. Pero en las casas que no tuvieran sangre, entraría y mataría al primogénito. Eso nos muestra
algo interesante. Eso es lo que los padres de familia le recordaban a su familia. Dios nos salvó de la muerte y nos sacó de la esclavitud y ahora estamos acá, al otro lado, en la tierra prometida. Eso es lo que ellos hacían en la Pascua. Hoy hay un juicio de Dios sobre cada pecador. ¿Cuál es ese juicio? El mismo de aquel entonces, la muerte. Levanten la mano los que han pecado, solo la mano derecha. Si ha pecado mucho, levante las dos. Y si ha pecado mucho más, levante las dos manos y un pie. Pero si usted ha pecado mucho, las dos manos y los dos pies. Muy bien. Entonces, hay un juicio de parte de Dios actual, hay un juicio de que la paga del pecado es la muerte. O sea que estamos como Egipto, que el juicio viene y va a castigar a todos los que hemos pecado con la muerte. Pero ¿cuál es el trato que Dios ha hecho? El nuevo trato. Ya no es que matemos un cordero. ¿O cuántos de ustedes están preparando hoy cordero en la casa? Bueno, de pronto pescado, ¿cierto? ¿Cuál es el nuevo trato de Dios? ¿Cuántos les gustaría salvarse de que el ángel de la muerte entre a su casa y cobre las cuentas? Y son cuentas a precio de sangre, de muerte. ¿Cuál es el nuevo trato? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? La nueva Pascua, el nuevo cordero de la Pascua, ya no es el animalito, sino soy yo mismo, que me entrego por ustedes para ser molido y derramar toda mi sangre, para que todo aquel, no que la aplique en la puerta, sino en su mente y en su corazón, cuando venga el ángel de la muerte a cobrar cuentas, no te mueras, sino que tengas vida y vida eterna. ¿Qué tal ese trato? Más que un trato, porque nos libra de la muerte y nos permite estar con vida. La pregunta entonces que surge es, ok, no hay una parte de nosotros en el trato, o sea, no tenemos que sacrificar nada, Él lo hace todo. Pero la pregunta es, ¿y cómo entonces podemos responder a semejante santo trato? Porque esto no es un trato, es un santo trato. Ese santo trato que Dios hace con su pueblo, ¿cómo nosotros podemos responder a ese santo trato? Y quiero invitarle que le diga a la persona que tienes ahí cerquita, dile santo o santa, dependiendo, santo o santa. Responde al trato. Santo o santa responde al trato. Y Mateo capítulo 26, a partir del versículo 17, nos va a mostrar la manera en que podemos responder a tan semejante trato que Dios ha hecho a favor nuestro. No moriremos, sino que viviremos. Y si viviremos, vamos a responder a esta gran bendición. Acompáñame, versículo 17, pero mientras leemos estos versículos, quiero que me ayudes a identificar los personajes y cómo ellos respondieron. ¿Listo? Dice así: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron
¿Cómo quisieron? Perdón. Como Jesús les dijo, y prepararon la cena de Pascua allí. ¡Wow! ¿Qué personajes lograste identificar y cómo ellos respondieron? A ver, ayúdeme, usted que es muy pila. Despiértese y ayúdeme, que usted es muy pila. ¿Cómo? ¿Cómo ellos respondieron? ¿Y quiénes eran? Los discípulos son uno de los personajes y ellos, es interesante porque Mateo nos los presenta aquí, de que ellos son los que le preguntan. Algo así como por ilustrar, que la hija le pregunta a la mami, mami, ¿qué quieres que te prepare hoy de almuercito? ¿Cómo queda la mamá? ¡Oh, wow! Porque lo normal que sería que la mamá le diga, prepare esto, vaya, traiga, arregle. Pero ¿cómo queda la mamá? Y Mateo nos presenta a los discípulos de esa manera, preguntándole al Señor, Señor, ¿dónde te preparamos la cena? O sea que vemos unos discípulos repilos. O sea, ellos no están, ay, que no me diga nada, que no me diga nada, que no me diga nada. No, ellos que están, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, ¿en qué colaboro? No están ahí sentados. No, hay que lavar los baños. Ellos no están, ay, que no me toque los baños, que no me toque los baños, que no me toque los baños. Ellos están, Señor, ya, de una, a colaborar. Y eso es muy interesante como estos discípulos responden, esa proactividad. ¿Cuántos de esos hay acá? Uy. Bueno, voy a darles otra oportunidad. ¿Cuántos de esos hay acá? Muy bien. Y ellos le preguntan, ¿dónde te la preparamos? Y ahí esa pregunta nos arroja al siguiente personaje. ¿Quién es? ¿Quién es ese otro personaje que hay en el texto? Muy bien, tú lo has dicho, el dueño de la casa. Parece ser que ese dueño era el papá de Juan Marcos, que tenía 13 años en aquel momento más o menos. Esposo de María. Es que en ese entonces todas se llamaban María. Pero él era el papá de Juan Marcos, o sea, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y ellos entonces, él era el dueño del famoso aposento alto que tenía, o sea, eso era una casota, pero la casota. No era cualquier casa, era una casa con un salón gigante y era muy alto. ¿Y cómo responde él a la luz del pasaje? ¿Cómo responde? Identifica en el pasaje cómo responde él. ¿Será que dijo, no, hacer reguero en otra casa? No, para gastar acá servicios. No encontró otra casita acá en Jerusalén. ¿Eso responde? ¿Cierto que no? No, para dejarme ese reguero en la cocina otra vez, no. Y con semejante patota que usted mantiene, no. ¿Cierto que no? ¿Cómo responde este papá de casa? Mi casa es tu casa. ¿Cuántos podrían decirle lo mismo al Señor? Mi casa es tu casa. Haz en mi casa lo que tú quieras hacer. Porque Él finalmente es lo que le está diciendo, que en mi casa ocurra el más grande avivamiento.
¿tú cómo estás respondiendo a este santo trato que el Señor te está ofreciendo? ¿Con excusas? ¿Con peros? ¿Con no es el tiempo? ¿Con más tardecito? ¿Con es que? ¿Con mañana? Ay, es que tenía otro plan. Cuando sea mayorcito, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando les pague la universidad, cuando me mantengan. No, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo es que tú vas a corresponderle al Señor? Este es el tiempo del Señor. Si el Señor te permitió hoy estar acá es porque este es tu tiempo. Esto es para ti. Te está hablando el Señor a través de su palabra a ti. ¿Qué tal si le dices al Señor, mi vida es tuya? Tú la compraste, con tu sangre la compraste. Mi casa es tu casa. Mis recursos están a tu disposición. Finalmente fuiste tú el que me los diste. Así que respondamos al santo trato con disposición, no con excusas. Veamos la segunda manera que este relato nos muestra en que podemos responder al santo trato de Dios con su pueblo. Acompáñame ahora al versículo 20. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos muy afligidos le preguntaron de dos en dos. Le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pero era un solo plato. Es como cuando sirven el pollo, sí, ahí todos le echan mano, era un solo plato. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traicione. Mira esa última partecita. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí, que es maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Imagínense, van a empezar a echarle mano a esa comida y el Señor lanza semejante declaración. ¿Cómo quedó esa comida? Ya quedó amarga, ¿cierto? Y eso que las preparaban como con hierbas amargas, porque de eso significaba esto, pero ya como que la garganta se cierra. Hay un traidor entre nosotros. Y como eran 12, una mesita ahí, poquitos. Este relato está en los 4 evangelios, pero Mateo nos está haciendo un énfasis. Cada evangelio te da un énfasis, cada escritor tiene un énfasis. Es el mismo relato, pero cada uno lo ve desde orillas diferentes con una intención diferente. Y qué interesante que Mateo nos hace un énfasis. ¡Wow! Los otros nos dicen que se agarraron los discípulos. Ya, usted o será usted. Otro de los evangelios dice, pregúntele ahí a Juan que está cerquita. Pedro le dice, para que diga quién es. Pero Mateo nos dice que discípulo a discípulo le hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Usted que casi no ha participado hoy, ¿por qué?
¿Cuál es la pregunta? ¿Seré yo, Señor? ¿Todos preguntaron lo mismo? Bueno, levanten la mano los que dicen que todos preguntaron lo mismo. Y ahora levanten la mano los que dicen no todos contestaron lo mismo. No todos preguntaron lo mismo. Oh, usted es muy inteligente. Muy bien. Sí, señor. Los 11 preguntaron lo mismo. ¿Seré yo, Señor? Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Qué fue lo que dijo Judas? ¿Seré yo, maestro o rabí? ¿Hay diferencia? Pues parece como lo mismo, pero sí hay diferencia. Pero esto nos deja a nosotros una lección. Cada uno a uno. Mateo nos está dando aquí un énfasis y es uno a uno, o sea, eso no es algo colectivo. Uno a uno, aunque sean pareja, pero uno a uno tiene que presentarse ante Jesús para responderle a este santo trato con fidelidad y no con traición. Y para poder responder al Señor con fidelidad, es necesario que Jesús sea tu Señor y no solo tu maestro. Porque fíjense, para los 11 discípulos Jesús era el amo, el que manda, el dueño. Pero para Judas era solo un maestro, como para muchos judíos sigue siendo Jesús solamente un maestro, no el Señor. Y para muchas personas, no solamente judías, cuando les preguntan, ¿y quién es Jesús? Un buen maestro, un maestro de la historia. Pero los discípulos, ahí está la diferencia. Para ellos es el que manda. ¿Qué es para ti? ¿Un buen maestro o es tu Señor? Qué terrible, dice el texto, es responderle al Señor con traición. Y el texto, el mismo, en palabras del Señor Jesús, es mejor no haber nacido. Y Mateo mismo, capítulos antes, en el capítulo 6, versículo 24, registra estas palabras del Señor Jesús: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y usted sabe que Judas lo vendió por 30 monedas de plata. O sea, el señor de Judas se llamaba Don Dinero. ¿Cómo estás tú respondiendo al Señor? ¿Tienes otros dioses? ¿O el que manda es el Señor en tu vida? ¿O dices que manda, pero finalmente tú haces lo que tú quieras? Respondamos al Señor con fidelidad, no con traición. Pero para eso necesitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces hemos visto dos maneras para responder al Señor ante tan semejante santo trato. La primera, respondamos con disposición, no con excusas. Respondamos, en segundo lugar, con fidelidad, no con traición. Y en el versículo 29 vamos a encontrar una manera más en la que podemos responderle al Señor a tan santo trato.
Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. O sea, el Señor Jesús, quien ha ascendido, está esperando que estemos con Él para volver a tomar vino y celebrar juntos. Mientras espera el Señor Jesús a sus discípulos, ¿qué espera que hagamos? ¿Qué espera que hagamos mientras nos reunimos con Él? Él espera que no bebamos. Él es el que está esperando. Él no va a beber hasta que nosotros no estemos con Él. Recordando que el vino en la cultura judía es símbolo de celebración, de gozo y alegría y fiesta. Miren, el Señor Jesús ha sido sumamente claro con sus discípulos y les ha dicho: me van a crucificar, me van a traicionar. Bueno, me van a traicionar, me van a entregar, me van a crucificar, pero Dios al tercer día me va a resucitar. Luego ascenderé al cielo, les enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes mientras regreso por ustedes, mientras se levanta una nueva humanidad llena del Espíritu Santo, por quienes volverá, estén vivos o muertos. Si tú te mueres hoy en Cristo Jesús, el Señor cuando venga te resucita y te lleva. Si estamos vivos, si viniera hoy que estamos vivos, nos lleva vivos al reino de su Padre Celestial, como Él dice. Y en ese reino nos llevará para celebrar. Diga conmigo: en el cielo vamos a celebrar. En esta espera, ¿cómo espera que respondamos? Dígame usted. Mientras esperamos que Él venga, ¿cómo espera que respondamos? Ok, ya vimos que con fidelidad, con amor, muy bien, con perseverancia, no botando la toalla, no abandonando. Porque recuerde que ellos salieron del aposento alto, fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes hoy mismo van a dejar de confiar en mí, me van a abandonar. ¿Y qué dijeron todos? ¡Jamás! Y a las horas no había ninguno por ahí. Y el Señor crucificado, y luego cuando Él resucita a los discípulos, ¿dónde estaban? Escondidos, con miedo, no sabían qué hacer. Pero el amor del Señor a esos que lo abandonaron fue acercarse una vez más a ellos, atraerlos y llenarlos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, jamás lo volvieron a abandonar, sino que dieron su vida hasta el final. ¿Tú cómo estás respondiendo al Señor mientras lo esperas? Probablemente ya le has abandonado, pero el Señor hace exactamente lo que hizo con ellos: buscarte, acercarte con lazos de amor y misericordia, y Él quiere llenarte de su Espíritu Santo para que jamás lo vuelvas a abandonar, sino que puedas permanecer y perseverar hasta el final. Buenos tratos, malos tratos,
más que un trato, mira, a este santo trato al que el Señor nos ha invitado a participar, en el que nos permite vivir y no morir, respondámosle dándolo todo, siéndole fieles hasta la muerte. Primero, mi Señor, y perseverando hasta el final. Van a haber momentos duros, pero Él nos da el poder de su Espíritu para parados firmes. Van a darnos ganas de botar la toalla. Van a haber días desanimados totalmente, sin ganas de levantarnos de esa cama. Señor, dame la fuerza, pero yo no voy a botar la toalla hasta el final, cueste lo que cueste. Así que este texto nos reta a no más excusas. Cero traición y no más abandono. Y cierro con esta frase que mi esposa ha escrito. Si bien a Dios quieres responder, a su gran sacrificio debes corresponder.